En 1992, un camionero mexicano desapareció sin dejar rastro en la carretera entre Chihuahua y Juárez. Durante 30 años, su familia vivió con el dolor del silencio. Hasta que su hija, ya de 29 años, encontró una pista escalofriante que revela un secreto que podría cambiar todo. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete, tu apoyo mantiene viva esta historia. Gabriela Ramírez se quedó paralizada frente a la vieja cómoda que su madre había guardado en el desván. Habían pasado 30 años desde la desaparición de Tomás, su padre, pero nunca imaginó encontrar algo que pudiera traerlo de vuelta, aunque fuera solo en recuerdos. Entre mantas polvorientas y papeles amarillentos, sus manos temblorosas tocaron un cuaderno de cuero agrietado, con las iniciales TR grabadas en la portada. Al abrirlo, un olor a humedad y tinta vieja inundó sus sentidos, como si el tiempo mismo se desmoronara sobre ella. Cada página estaba llena de la letra firme de Tomás, describiendo rutas, entregas y pensamientos íntimos que jamás compartió. Pero lo que detuvo su respiración fueron las últimas anotaciones, fechadas en abril de 1992, hay una carga que nunca debí ver. Si algo me pasa, busquen en el puente del diablo. Esa frase se grabó como fuego en su mente. ¿Qué carga? ¿Qué vio su padre que lo condenó al silencio? Mamá, ¿sabías de esto?, preguntó Gabriela, con la voz quebrada, mostrando el diario. La mujer, encorvada por los años, negó con los ojos llenos de lágrimas. Nunca, él nunca me dijo nada, solo desapareció, sollozó. Gabriela sintió como la ira y el miedo se mezclaban en su pecho. Aquello no era un simple accidente, algo terrible había ocurrido. Esa misma noche, sin esperar más, buscó en internet referencias sobre el Puente del Diablo. Casi todos los resultados hablaban de leyendas, apariciones, voces que llaman desde la oscuridad, luces que se encienden en la nada. Pero ninguna menciona accidentes reales ni investigaciones policiales. ¿Y si esas historias solo servían para ocultar algo más? Gabriela pasó horas estudiando el diario bajo la luz tenue de su habitación. Entre coordenadas y frases cortas, encontró un patrón, anotaciones de entregas nocturnas cerca de la frontera y nombres de hombres que jamás había escuchado. Cada página parecía gritar un secreto olvidado. A las 3 de la madrugada, el diario resbaló de sus manos y se abrió en una página con un dibujo hecho a mano, un mapa sencillo marcando un camino serpenteante hasta el puente. Aquí termina todo, decía una nota al margen. Aquellas palabras la atravesaron como un cuchillo. Al mirar por la ventana, la luna iluminaba la carretera solitaria al fondo, como si la invitara a seguir la pista. Un ruido en el pasillo la hizo sobresaltarse. Se acercó lentamente y encontró una caja caída, como si alguien la hubiera movido. ¿Habría alguien más interesado en lo que había encontrado? Los recuerdos de su niñez aparecieron como fantasmas, noches sin dormir esperando que Tomás regresara, los silencios de su madre, las miradas de lástima de los vecinos. Gabriela cerró el diario con decisión, no iba a vivir el resto de su vida sin respuestas. Papá, te prometo que voy a descubrir qué pasó, susurró, mientras guardaba el cuaderno bajo su chaqueta. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una sombra la estuviera observando desde algún rincón oscuro de la casa. ¿Qué se escondía realmente tras aquel puente maldito? ¿Y quiénes estaban dispuestos a matar para mantener ese secreto enterrado? ¿Qué encontraría Gabriela cuando se atreviera a cruzar el puente del diablo? La noche aún cubría el cielo cuando Gabriela Ramírez dejó atrás su casa, con el diario de su padre bien guardado en su mochila. El motor de su viejo auto rugía en la carretera vacía, iluminada solo por la luz mortecina de la luna. Cada kilómetro que la acercaba al puente del diablo hacía que su corazón latiera con más fuerza. Recordaba las palabras escritas con trazo tembloroso, aquí termina todo. ¿Sería este el fin o apenas el principio de un peligro que jamás imaginó? Al llegar, el puente apareció ante sus ojos como un espectro de acero y concreto, envuelto en niebla. Las barandas oxidadas parecían las costillas de un monstruo dormido. Un viento helado la recibió con un silbido que retumbaba como susurros lejanos. Dio un paso sobre la estructura y el eco de sus botas se mezcló con un silencio que dolía en los oídos. «Papá, ¿qué buscabas aquí?», murmuró, dejando escapar el vaho de su aliento. Se agachó para examinar el suelo cubierto de polvo y encontró algo que la paralizó, un pedazo de metal chamuscado,
casi irreconocible, pero con el mismo color azul que recordaba del camión de su padre. Al sostenerlo, una sensación de frío recorrió sus dedos, como si aquel objeto aún guardara la muerte. De pronto, un ruido al otro extremo del puente la hizo girar. Una figura alta y encapuchada se dibujaba entre la neblina. Gabriela tragó saliva, luchando por no correr. ¿Quién eres?, gritó con la voz temblorosa. La figura avanzó un paso, pero en un parpadeo desapareció como humo, dejándola con el corazón al borde del colapso. ¿Acaso había sido real? En medio del miedo, se arrodilló y miró debajo del puente. El agua turbia reflejaba destellos plateados como si ojos invisibles la observaran desde las profundidades. Entonces, un reflejo capturó su atención, algo metálico y retorcido brillaba bajo las vigas. Al bajar con cuidado, encontró restos de una cabina calcinada, con el número de serie parcialmente visible, confirmando sus peores sospechas: pertenecía al camión de Tomás. El viento se levantó con fuerza, haciendo crujir la estructura como un lamento. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando sintió que alguien la observaba. Sin pensarlo, sacó su celular para tomar fotos, pero la pantalla parpadeó y se apagó de golpe. «No puede ser», susurró. Cada segundo que pasaba la convencía de que alguien, o algo, no quería que descubriese la verdad. Gabriela se levantó con el corazón desbocado y regresó corriendo a su auto. Antes de subir, se volvió para mirar el puente una última vez. Un destello fugaz apareció sobre la baranda, dos ojos brillantes, como brasas, la miraban fijamente antes de desvanecerse en la oscuridad. Mientras arrancaba el motor, la pregunta retumbaba en su mente como un martillo: ¿quién estaba siguiendo sus pasos y por qué se escondía entre las sombras del puente del diablo? La adrenalina aún recorría cada fibra del cuerpo de Gabriela mientras llegaba a su casa. Cerró la puerta con llave y se dejó caer en el sofá, abrazando el diario contra su pecho como un salvavidas. Recordaba los ojos que la observaron en el puente y la sensación de que alguien la seguía desde entonces. Cada crujido de la madera o golpe del viento contra las ventanas la hacía saltar. El celular, todavía con la batería baja, se encendió de repente y vibró con insistencia. En la pantalla apareció un número desconocido. Gabriela dudó unos segundos antes de contestar. «Hola», dijo con voz contenida. Del otro lado, un silencio helado la envolvió, hasta que una voz masculina, grave y áspera, rompió el silencio: «Deja de buscar o terminarás como tu padre». La amenaza retumbó en sus oídos como un disparo. «¿Quién eres? Contesta», gritó, pero la llamada se cortó dejando un pitido ensordecedor. Temblando, encendió una lámpara y extendió el diario sobre la mesa. En una de las últimas páginas, descubrió un pliego doblado que no había visto antes. Al abrirlo, un mapa dibujado a mano revelaba un recorrido a lo largo de la frontera norte, con varios puntos marcados en rojo. Al lado de cada marca, nombres abreviados y fechas de entregas nocturnas. Gabriela deslizó sus dedos por cada marca, sintiendo que el miedo se mezclaba con una determinación creciente. ¿Qué significaban esos puntos? ¿Estaban relacionados con otros desaparecidos? Se levantó y caminó de un lado a otro de la sala, repasando en voz alta los nombres anotados en el mapa. RG, JM, F, P, ¿quiénes son ustedes?, se preguntaba, sintiendo un nudo en la garganta. De pronto, recordó una vieja caja de papeles que su madre guardaba con documentos de la compañía de transporte donde trabajaba Tomás. Al revisarla, encontró copias de hojas de ruta de los años 90, todas con los mismos nombres abreviados que figuraban en el diario. «Papá, ¿en qué estabas metido?», susurró mientras se sentaba de nuevo, uniendo las piezas en su mente. El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando un auto se detuvo frente a su casa. Las luces se apagaron y los faros se ocultaron tras la penumbra. Gabriela se agachó para espiar por la ventana. Una silueta oscura estaba parada junto a la puerta, como esperando a que cometiera un error. El sonido de pasos sobre la grava heló su sangre. El pomo de la puerta se movió ligeramente, como si alguien probara si estaba abierta. Gabriela retrocedió sin hacer ruido, sosteniendo un cuchillo de cocina con las manos sudorosas. Su mente giraba sin control. ¿Sería la misma persona que la llamó? ¿O había más de uno vigilándola? Una sombra se proyectó sobre la cortina del salón. La figura permaneció inmóvil durante un largo minuto que pareció una eternidad.
Luego, se giró lentamente y caminó de regreso al auto, que arrancó y desapareció en la oscuridad. El silencio volvió a reinar, pero el terror se había instalado en cada rincón de la casa. ¿Qué secretos escondía aquel mapa y por qué alguien estaba dispuesto a matar para que no salieran a la luz? El amanecer pintó el cielo con tonos grisáceos cuando Gabriela, con los ojos hinchados de no dormir, decidió dar el siguiente paso. El mapa con los puntos marcados ardía en su mente como brasas vivas. Cada nombre abreviado era un grito de auxilio que nunca fue escuchado. En un intento desesperado por entender, comenzó a buscar en registros públicos y notas viejas de periódicos locales cualquier mención de accidentes o desapariciones de camioneros entre 1990 y 1994. Uno a uno, los nombres tomaron forma: Ricardo González, José Martínez, Felipe Pérez. Todos hombres jóvenes, padres de familia, que desaparecieron misteriosamente en la misma ruta donde su padre había transitado. Gabriela sintió un escalofrío al notar que, en la mayoría de los casos, las investigaciones se habían cerrado con la explicación de accidentes fatales sin testigos. ¿Cómo podían tantos hombres simplemente desvanecerse? Con los pocos teléfonos que encontró en registros, marcó a las familias de esos nombres. «Hola, me llamo Gabriela Ramírez, mi padre también desapareció en esa ruta», repetía con voz suave pero firme. Al otro lado de la línea, las respuestas se mezclaban con sollozos y silencios. Una madre, con voz quebrada, confesó que siempre creyó que su hijo fue asesinado por algo que transportaba. Un hermano contó que los empleados de la compañía de transporte fantasma prometieron ayudarlo a buscar, pero desaparecieron días después del cierre de la empresa en 1995. Gabriela organizó una pequeña reunión con dos de los familiares en una cafetería polvorienta al borde de la carretera. Las miradas cansadas y llenas de tristeza se cruzaron en silencio. «No estamos locos, ¿verdad?», preguntó un hombre canoso con manos que no dejaban de temblar. «No. Nos mintieron a todos», respondió Gabriela con rabia contenida. Uno de ellos sacó un sobre manchado de humedad con fotocopias de certificados de defunción que nunca habían recibido oficialmente. Las causas de muerte eran absurdas: accidente con animal salvaje, explosión espontánea del motor. Pero lo más espeluznante fueron las fotos adjuntas: cuerpos irreconocibles, chamuscados, en lugares aislados, lejos de cualquier ruta principal. Gabriela sintió que la respiración le fallaba. Cada documento que le mostraban era una pieza más que encajaba con las notas del diario de Tomás. «¿La compañía para la que trabajaban, recuerdan su nombre?», preguntó. «Transportes del Norte, pero nadie supo quién era el dueño real», dijo uno de los hombres mientras bajaba la mirada. Las coincidencias eran demasiado precisas como para ser casualidad. Al salir de la cafetería, Gabriela notó un coche oscuro estacionado al otro lado de la carretera, con los vidrios polarizados. Un brillo metálico asomó por la rendija de la ventana, alguien los observaba desde las sombras. Gabriela tomó una foto rápidamente, pero cuando se giró, el coche ya arrancaba a toda velocidad dejando tras de sí una nube de polvo. ¿Quién estaba detrás de la compañía fantasma y por qué seguían eliminando a quienes se acercaban demasiado a la verdad? La tarde estaba cayendo cuando Gabriela, aún con el corazón acelerado tras el encuentro con las familias de los desaparecidos, recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Esta vez, al contestar, no escuchó amenazas, sino una voz temblorosa de anciano: «Tengo algo que era de tu padre. Ven sola». La dirección que le dio estaba en un barrio olvidado al sur de Juárez. Con el sol apenas iluminando las calles desiertas, llegó a una casa desvencijada con el portón oxidado. Un hombre encorvado y de cabello blanco la esperaba en la puerta, sosteniendo una pequeña caja de madera. «Yo trabajé con Tomás, lo admiraba, no merecía lo que le hicieron», dijo mientras le entregaba la caja con manos llenas de cicatrices. Sin más palabras, cerró la puerta dejando a Gabriela sola y con 1000 preguntas atoradas en la garganta. De regreso a casa, abrió la caja con cuidado. Dentro encontró un videocasete VHS con una etiqueta descolorida: «Última entrega». Sus manos sudaban mientras desempolvaba el viejo reproductor que estaba guardado en un armario. Insertó la cinta y el televisor parpadeó antes de mostrar imágenes granuladas de una carretera desierta de noche. La cámara temblorosa mostraba el tablero del camión de Tomás, su voz murmuraba nerviosa: «No sé si llegaré a casa, esto es más grande de lo que pensé». La imagen cambió abruptamente a un almacén oscuro,
donde hombres armados descargaban cajas de un camión similar al de su padre. Uno de ellos abrió un paquete revelando fajos de dinero y bolsas con un polvo blanquecino. De fondo, la cámara captó un reflejo en un espejo roto, Tomás, con el rostro pálido y el sudor empapándole la frente. Su voz se escuchaba entrecortada: «Por favor, déjenme ir, tengo familia». Un golpe sacudió la cámara y la imagen quedó fija en un ángulo torcido, mostrando un par de botas negras que se acercaban lentamente mientras la respiración agitada de Tomás llenaba los altavoces. Gabriela sintió un nudo en la garganta al escuchar un grito ahogado y luego un estruendo que saturó el sonido antes de que la imagen se cortara a negro. El silencio que siguió fue tan profundo que retumbaba en sus oídos. Rebobinó la cinta varias veces buscando detalles: el logo de un cartel pintado en cajas, un hombre con un anillo de sello dorado, detalles que podrían significar mucho si los compartía con alguien que supiera interpretarlos. Al levantarse, notó que una silueta se movía afuera de su ventana. Corrió para mirar, pero solo vio un coche que arrancaba dejando marcas en la calle. Sintió que el tiempo se le acababa. Quienquiera que estuviera detrás de la desaparición de su padre sabía que ella había visto el video. ¿Qué pasaría si esas imágenes llegaban a manos equivocadas antes de que Gabriela pudiera exponer la verdad al mundo? Las imágenes del video no dejaban de repetirse en la mente de Gabriela como un eco interminable. Cada fotograma, cada súplica de su padre, era un puñal que la empujaba a actuar. Sabía que si quería respuestas, debía encontrar el lugar donde se grabó la última entrega. El almacén con paredes metálicas y el logo del cartel apenas visible en el video eran las únicas pistas. Usando el mapa del diario, identificó un polígono industrial abandonado en las afueras de Juárez que coincidía con la ubicación. Con una linterna en una mano y el corazón desbocado, se coló entre los escombros del lugar. Cada paso sobre el suelo cubierto de polvo y vidrios rotos resonaba como un trueno. El silencio absoluto del almacén era tan espeso que podía sentirlo oprimiendo su pecho. De pronto, un olor fétido y penetrante la hizo detenerse. Entre cajas rotas y muebles carcomidos, descubrió un montón de huesos humanos dispersos sobre un charco de líquido oscuro ya reseco. La marca del cartel seguía visible en algunas cajas, como un sello de muerte. Un ruido la sacó de su horror: un motor se detuvo a unos metros del almacén. Las luces de una patrulla se filtraron por los ventanales rotos. «¡Policía!», gritó un oficial al entrar apuntando con su arma. Gabriela alzó las manos, pero antes de poder explicar, un segundo policía se acercó con la mirada helada. «Ella sabe demasiado», murmuró mientras sacaba un cuchillo pequeño de su cinturón. El otro oficial, sorprendido, apenas reaccionó cuando el hombre intentó lanzarse sobre Gabriela. En medio de la confusión, un tercer hombre irrumpió disparando un arma al aire. Era un viejo amigo de su padre, quien la tomó del brazo y la arrastró hacia la salida entre gritos y disparos. «¡Corre, Gabriela, no te detengas!», le gritó mientras cubría su retirada. Ella huyó esquivando cajas, sintiendo el silbido de las balas que chocaban contra el metal oxidado. Al llegar a su auto, giró para ver al hombre que la había salvado forcejeando con el oficial que la había querido silenciar. En ese instante entendió que lo que había descubierto no solo la ponía en peligro a ella, sino a cualquiera que la ayudara. Con las manos temblorosas, arrancó el motor y se alejó mientras el almacén se hacía más pequeño en el retrovisor, iluminado apenas por la luz intermitente de la patrulla. El celular de Gabriela vibró en su bolsillo. Al sacarlo, vio un mensaje sin remitente: «Si sigues, terminarás igual que ellos. Última advertencia». Su mente se llenó de imágenes de los huesos y el rostro de su padre suplicando en el video. ¿Cómo podría Gabriela exponer a los responsables si incluso las autoridades locales parecían estar involucradas en aquel oscuro secreto? La noche caía de nuevo sobre Juárez cuando Gabriela, con las manos aún temblorosas por lo vivido en el almacén, recibió un golpe suave en su puerta. Con el corazón a punto de estallar, miró por la mirilla y vio al hombre que le había salvado la vida horas antes. Era don Emilio, un viejo amigo de su padre, con el rostro surcado de arrugas y una mirada cargada de tristeza y coraje. «Necesito mostrarte algo antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz baja mientras le entregaba un sobremanila envejecido. Gabriela lo abrió con cuidado y encontró un testamento firmado por Tomás, acompañado de un fajo de papeles con sellos oficiales y fotografías en blanco y negro que mostraban reuniones secretas entre hombres trajeados y camioneros descargando mercancías clandestinas. El día que Tomás desapareció,
Planeaba entregar estas pruebas a un periodista en El Paso, explicó don Emilio, con los ojos vidriosos. Pero alguien se enteró y lo interceptaron. Gabriela leyó cada página sintiendo la sangre hervir. Nombres de políticos locales, empresarios prominentes y policías aparecían en las listas, todos ligados a la compañía fantasma y a los envíos que incluían drogas, armas y dinero. ¿Por qué no las entregaste tú?, preguntó Gabriela, al borde del llanto. Intenté, pero no pasó una semana antes de que me amenazaran. Me fui lejos, pero cuando supe que habías empezado a buscar, supe que era momento de volver, confesó mientras le tomaba la mano. La tensión se hizo más densa cuando se escucharon pasos acercándose fuera de la casa. Don Emilio se asomó y vio un auto negro estacionado con el motor encendido. Nos encontraron, murmuró con un hilo de voz. Gabriela guardó los documentos en su mochila y apagó las luces. Los faros del coche iluminaron la fachada de la casa y un par de hombres bajaron armados, revisando ventanas y puertas. Don Emilio abrió un acceso secreto al sótano donde se refugiaron, aguantando la respiración mientras los pasos retumbaban sobre sus cabezas. Papá pensó en todo, dijo Gabriela en voz baja, al ver la trampilla reforzada con vigas de acero. El silencio se rompió con un disparo al aire. Uno de los hombres gritó, «Sabemos que están ahí, salgan ahora y no les pasará nada». Don Emilio sujetó a Gabriela del brazo, susurrándole al oído, «Tienes que seguir, tienes que terminar lo que él empezó». Gabriela lo miró con lágrimas contenidas mientras sacaba el diario y lo abrazaba como un talismán. En la penumbra del escondite, escuchó cómo los intrusos comenzaban a forzar la puerta principal con golpes cada vez más fuertes. ¿Podría Gabriela escapar con las pruebas antes de que aquellos hombres la encontraran y destruyeran la única oportunidad de revelar la verdad? El eco de los golpes en la puerta retumbaba como un tambor de guerra. Gabriela respiró hondo mientras don Emilio buscaba un pasadizo que los condujera al callejón trasero. Cada segundo era una eternidad. «Sígueme, rápido», urgió él mientras abría una compuerta oculta que los llevó a un túnel húmedo y angosto, iluminado solo por la luz de sus celulares. El corazón de Gabriela latía tan fuerte que temía que los enemigos pudieran oírlo. Al salir a la calle, un coche viejo los esperaba. Don Emilio la miró con una mezcla de orgullo y desesperación. «Tienes que irte tú sola. Yo los distraeré». Sin darle tiempo a protestar, cerró la puerta del coche y corrió hacia la casa, atrayendo a los hombres armados con un disparo al aire. Gabriela lo vio desaparecer entre sombras mientras el conductor arrancaba a toda velocidad. Las lágrimas nublaron su vista, pero apretó con fuerza la mochila contra su pecho. Llevaba el testamento, el diario y el video. Lo tenía todo. Llegaron a un pequeño estudio de periodistas independientes que había contactado días antes. Al ver las pruebas, los reporteros comprendieron la magnitud de la historia. «Esto es dinamita, y con tus documentos podemos exponerlos», dijo uno de ellos, con los ojos abiertos de par en par. Esa misma noche, videos, fotos y documentos fueron publicados en redes y medios alternativos. Las imágenes del video de Tomás suplicando con vida, los huesos en el almacén y los nombres de políticos y empresarios involucrados se viralizaron como un incendio imposible de apagar. Mientras las noticias se esparcían, se sucedieron allanamientos, arrestos y conferencias de prensa de autoridades intentando contener el escándalo. El país despertó indignado al conocer la red de corrupción y tráfico que operaba desde hacía décadas. Entre los detenidos estaban varios oficiales que habían encubierto los asesinatos y directivos de la compañía fantasma. Gabriela siguió cada noticia con el corazón en un puño. Días después, un operativo localizó un terreno baldío donde, tras excavaciones, hallaron los restos de Tomás con objetos personales que confirmaron su identidad. Gabriela y su madre pudieron finalmente darle un entierro digno, rodeadas de familiares y vecinos que lloraban de emoción y alivio. En su tumba, Gabriela prometió en voz baja, «Papá, lo logré, tu voz por fin fue escuchada». La mañana siguiente, mientras revisaba mensajes de apoyo que llegaban de todo el país, un sobre sin remitente apareció bajo la puerta de su casa. Gabriela lo abrió con manos frías y dentro encontró una nota escrita a máquina: «Lo lograste, pero no hemos terminado. Mantente atenta». Su mirada se endureció. Sabía que la batalla no había acabado. ¿Sería este solo el inicio de una lucha aún mayor por la verdad y la justicia?